tanto sobre lo que es en materia de crisis y en materia de planeación del empleo y de las inversiones, sino los cómo. Y sobre todo en un contexto de crisis como el que hemos vivido, que aunque todavía algunos nos resistimos a integrarlo como información en nuestra forma de vida, y poco a poco tendremos que ir aceptando, unos más rápido, otros con mayor prudencia, que esta crisis que vivimos en el 2008 y sus secuelas es una crisis que cambió las estructuras del tiempo, cambió las prioridades, en muchos sentidos cambió los destinos de muchas comunidades, de muchos países, de muchas regiones, y me parece a mí en lo personal que todavía no estamos a la altura de las consecuencias de todos estos cambios que poco a poco se están dando. Se van a ir viendo y nos van a cambiar como la misma juventud va cambiando hasta hacernos maduros. Entonces yo quise usar el caso de Baja California un poquito para explicar, con base en esa experiencia, un poquito de estos cambios que seguramente van a ser más profundos conforme pase el tiempo, un poquito en el sentido este transformador que ya nos adelantaba el señor gobernador. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, el tema de la crisis. Es muy importante volver sobre estas cosas, ahora que, sobre todo los que están en funciones y a los que ya no lo estamos, porque a diferencia de las crisis que solíamos vivir, a las que estamos acostumbrados casi todos de manera generacional, esta fue una crisis externa a todos, una crisis de estructura, que de un plumazo simple y sencillamente nos desapareció alrededor de la tercera parte de la riqueza mundial, y que para que volvamos a estar a esos niveles todavía van a pasar muchos tiempos. Sus prolegómenos son más o menos parecidos al 2029 u otro tipo de crisis que habíamos vivido. Lo vimos en prácticas. Yo a veces cuando platicábamos con el tema de la promoción industrial y esos temas que es muy complicado, y alguien me decía, es que tenemos que ponerle más ímpetu a la empresa, o a Q-Cells, por ejemplo, una empresa de semiconductores y energía fotovoltaica que iba a Baja California. Decía, bueno, cuando Q-Cells tomó la decisión de invertir, lo hizo pensando en que iba a hacer una nueva emisión de sus bonos, que en esos días estaban en 100, 120 dólares, y con eso iban a capitalizar su nueva inversión. Pero cuando viene la crisis, esos bonos, con los truenes de las bolsas, esos bonos se van a 20 dólares, esas acciones se van a 20 dólares, y terminan en 8, y terminan arrastrando muchas empresas de la cadena de proveeduría, que a veces parece como que está en nuestras manos o en nuestra audacia ver si la retenemos o no. Hay que echarle más ganas para que la empresa se venga. Bueno, hay un fenómeno estructural que está cambiando los balances corporativos de esas empresas y que no hace tan fácil que el ejercicio de la promoción pueda seguir bajo los mismos patrones que antes. Podemos seguir haciendo el mismo esfuerzo, pero seguramente debe haber formas de pensar las cosas. Y todo esto tiene que ver porque batallamos mucho en el ejercicio empresarial y en el ejercicio público en incorporar la información a nuestra toma de decisiones, porque a veces la tenemos y no es fácil hacerlo. Por ejemplo, en septiembre de 2007 ya había una caída acentuada de las casas nuevas en Estados Unidos, pero no se vio, porque pues no había pasado nunca eso, entonces no hubo precaución. Cuando en septiembre de 2008 los actores económicos presentan incapacidad financiera y empiezan los contagios al resto de los sectores, entonces estábamos diciendo, mira, empezó por la puerta inmobiliaria. Sí, pero ya había pasado más de un año y era muy difícil de tener, y había sectores, yo recuerdo el sector inmobiliario de la zona costera de Tijuana hasta Ensenada, prácticamente se había construido sobre la base de las dobles hipotecas que los americanos podían tener sobre sus casas. Pero al cerrarse la posibilidad de la segunda hipoteca, prácticamente el sector inmobiliario queda cerrado.
Y entonces siguen invirtiendo y se pierde ese capital porque no tiene salida, no va a haber una nueva forma de salir. Entonces, no incorporar la información económica adecuada en la toma de decisiones a veces convierte nuestros actos suicidas en la promoción económica, nuestros actos en la promoción económica, en la decisión empresarial, en actos suicidas. Lo que hemos aprendido es que la cautela y la incorporación de esa información son vitales para tomar las decisiones. Digamos que mente fría, decisión apasionada. Para hacer, pasión; para tomar decisiones, frialdad. Macroeconomías nacionales impactadas porque a todos nos bajó el mercado. Las respuestas gubernamentales fueron diferentes, los planes contracíclicos diferentes, los planes de deuda diferentes. No hubo una sola, parecía que todos decidíamos igual, pero no hubo una sola decisión instrumental similar. Y lo mismo pasó con los efectos regionales. Hablamos de países, nos concentramos en los países y dejamos a su suerte a las regiones. Se nos olvidó que todos los países son una media estadística, si se quiere, de lo que muchas de sus regiones pueden aportar y algunas no. Entonces, al hacer soluciones nacionales, pues regiones que pudieron haber dado más para facilitar la recuperación, las frenaron. O regiones que no tenían posibilidades de impulsar alguna recuperación, pues fueron sobreestimadas. Hay casos en nuestro país donde regiones muy pobres recibieron cantidades impresionantes de dinero sin la menor posibilidad de hacer aportación, y sus habitantes siguen saliendo desesperadamente para llegar a Sonora, desde Sinaloa, Sonora y Baja California, como son nuestros hermanos chiapanecos. No hubo un estado que recibiera per cápita mayores recursos, y no hay un estado que esté expulsando más población como son, por estas razones, son los chiapanecos, oaxaqueños y de Guerrero. Entonces, esta forma de no concebir el desarrollo regional y sus diferencias en la toma de decisión nacional ha sido un problema complejo. Adelante, por favor. Y bueno, yo nomás quisiera comentar que esta toma de decisiones, la incorporación de información es un proceso complicado. En el 2009 el resultado fue peor que el pronóstico. Nadie tuvimos capacidad en el mundo para pensar lo que pasó. Todas las proyecciones fracasaron. En el 2010, como estábamos muy pesimistas, en el 2009 todas las proyecciones o estimaciones o pronósticos fueron a la baja, y fueron, por supuesto, mucho mejores los resultados, porque veníamos de una crisis de menos 6%, por supuesto. Y la verdad es que desde entonces no hemos podido dar pie con bola en temas de incorporación de la información. Hoy los últimos pronósticos para el país empezaron en enero en 3.9, quedaron en 1.2. Si ese es ahora que se terminen las cuentas nacionales y sea el balance, pues quiere decir que el año pasado habríamos estado creciendo a tasa cero, ¿no? Porque habría que restarle la tasa de crecimiento de 1.2, la de población de 1.1, y prácticamente no hubo paralelo en términos nacionales. Y otra vez, la ausencia de las respuestas regionales es la falta o la ausencia de la incorporación de las regiones nacionales sigue siendo el ingrediente que más ayudaría en poder definir estrategias nacionales, una estrategia nacional, pero diferenciada de acuerdo a las posibilidades regionales de cada quien. No se le pide el mismo resultado o la misma aportación a un hijo que es médico, que a uno que es ingeniero, que a uno que es contador. Y no se puede hablar en el mismo lenguaje con una región norteña como Sonora, una baja californiana, o una chiapaneca, o una... Cada quien puede dar en función de las circunstancias que vive, las capacidades de aportación y generar riqueza. Adelante. Nosotros tuvimos un gobernador economista, y cuando empezó a ver los signos, él se empezó a preocupar mucho en Baja California, y él nos empezó a preparar en un ejercicio de mucho diálogo para recibir una crisis. Todos sabíamos que teníamos que mantener el ritmo y mantener la competitividad, pero el tema que preocupaba a un gobernador como él siempre
manejaba que más allá del crecimiento, él debería ser un gobernador humanista, que la gente debería estar en el centro de las atenciones y no en malos indicadores. Y en un focus group muy amplio, con gente y colegas economistas y empresarios de otras partes del país, no contaminados por nuestro asiento, porque bueno, luego somos de grupos, somos de sectores, somos amigos, y eso debe mantenerse, la amistad, ¿no? Pero también necesitamos información más objetiva. Determinamos que como producto de la crisis se iba a abrir una brecha muy importante para que empresas internacionales que trabajaban en nuestro estado hicieran cambios importantes en sus funciones de producción, en sus procesos manufactureros, que ya estaban disponibles en el mercado por la alta tecnología, lo que le llamaban productos tecnológicos de alto valor agregado. Pero que esos procesos de alto valor agregado, al mejorar las capacidades de producción y la productividad, iban a generar desempleo de manera natural, no lo estábamos viendo ni peyorativamente, sino cómo prepararse de manera compensatoria para que los procesos de eficiencia en empresas altamente competitivas, nacionales o internacionales, al no poder emplear a toda la gente que tenían, no se convirtieran en un problema social que nos alentara otros problemas como seguridad y cualquier otro que se pueda imaginar. Entonces decidimos que la política de la competitividad para impulsar el crecimiento la mantendríamos alineando los recursos que teníamos, porque habrá que tener en cuenta que pues para los estados es muy difícil tener acceso a todos los recursos que necesitamos. Realmente el dilema de los recursos escasos, si bien es cierto para los países y las familias, para los estados todavía es más difícil. Cómo alinear, cómo hacer una reingeniería con los procesos y recursos que teníamos, y cómo hacer una política de compensación para el empleo y la distribución. Porque siempre hemos estado con el paradigma trabajando de que hay que crecer para ver qué distribuimos. O se suele decir en lenguaje coloquial, que primero hay que hacer el pastel y luego ya lo repartimos. Pero también ha habido experiencias en la historia económica americana, sobre todo cuando el auto Ford es producido por primera vez, que todos sabemos que primero hay que distribuir para poder crecer, porque ¿cómo van a comprar nuevos bienes y servicios la gente si no tiene de dónde? Y se puede hacer a través de procesos de distribución del ingreso, fomento a los sectores con menos posibilidades, accesibilidad de financiamientos, otras formas. Adelante. Y entonces iríamos un proyecto de 4 fases. Programas anticíclicos para detener de frente el tema de la crisis, contener el piso de demanda. Programas de fomento a las MIPYMES y empleo, porque si había que mejorar condiciones de distribución, nosotros escogimos, hago un paréntesis, esta fue nuestra experiencia, hay muchas posibilidades de experiencias, ¿no? Aquí lo importante no es la experiencia que uno escoja, sino la que resulte. Entonces nosotros escogimos la opción de las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, pensando que más que tener un programa asistencialista, deberíamos tener un programa productivista, ¿no? Que nos permitiera incorporar de manera activa empresarialidad. Recordar y reconocer que muchas grandes y medianas empresas habían empezado siendo pequeñas, y preocupación de la política pública hasta que fueron visibles. Pero normalmente una empresa puede tardar muchísimos años siendo totalmente invisible hasta que tiene algún poder de movilidad en el mercado. Escogimos la retención y la promoción de la inversión. Ya no decidimos solamente la promoción, sino la retención, porque en condiciones de crisis y en condiciones de escasez de inversiones, pues no tan solo son importantes las nuevas, sino las que tenemos. El que se descuida le llegan los otros, y se vuelven muy sensibles y suben los precios los inversionistas. En algunos casos, con algunos colegas, que aquí Moisés seguramente lo vivió, pues había ofertas que nosotros no podíamos igualar. Con el tiempo supimos que había gobiernos que habían incurrido en deudas públicas que no pueden pagar todavía para cumplir peticiones de empresas que pues, no era tan fácil satisfacer, sobre todo cuando uno no tiene el dinero suficiente. Y el último, alinear incentivos a la competitividad, todo a la competitividad. Las crisis finalmente son momentos coyunturales complejos
pueden ser más o menos tardados, pero siempre serán coyunturales. Pueden generar cambios estructurales, cambiar la vida, como una enfermedad o alguna cosa, pero finalmente, si uno sobrevive a una enfermedad, pues va a haber cambios que hacer en la alimentación, en la forma de vivir. Las crisis son normalmente algo parecido. Entonces, lo que no debíamos perder nunca de vista es que el futuro iba a tener que definirse con las mismas armas de competitividad. Cómo sostener competitividad y cómo prepararse para un escenario de turbulencia. Adelante, por favor. Entonces, retención de inversión. Antes teníamos promotores que salían, pues viajaban, una maravilla, qué cosa, ¿no? El chamaco de 20, 22 años que hasta vayan a hablar inglés y ya los traíamos viajando en el mundo, comiendo muy rico y cosas por el estilo, y una gozada, ¿no? La verdad, pues los cambiamos a visitar, a sentarse con la gente, a platicar qué se le ofrece, cómo está usted. Y con el liderazgo del gobernador construir. La política no es nomás una definición teórica, es un ejercicio cotidiano. El gobernador es bien importante. Y empezó, no, pues que esta empresa necesita un recurso, concursar por un recurso FOMIX, o por un apoyo de capacitación, o por un esto, por aquello. Y entonces con la fuerza y talento de nuestro gobernador, pues entonces decía, ¿sabe qué? Aquí no hay secretaría, aquí hay gobierno. Esta empresa necesita A, B, C, D de estos. Y así nos empezaron a enseñar, con el liderazgo del gobernador, a trabajar juntos, a ir resolviendo los problemas de las empresas. Y poco a poco los jóvenes empezaron a ser muy amables. Y empezamos a hacer un gobierno muy amable. Y si por alguna razón no teníamos solución, al menos mostrábamos preocupación. Y al menos caminábamos y andábamos bien. Y la gente ya no estaba preocupada ni molesta porque andábamos viajando mientras ellos estaban trabajando y ver cómo podían pagar la nota. Es un tema de percepciones muy importante, no es un tema menor. A tal nivel llegó eso que a todos los funcionarios nos prohibieron viajar en clase premier o función y nada. Y si el gobernador se subía y nos veía, era una regañada marca de porque el gobernador iba a la parte de atrás. Y bueno, la gente poco a poco se tomaba fotos y empezó a hacerse un ambiente muy amigable, a pesar de que los días estaban tremendos, ¿sí? Había días muy difíciles. Y empezamos a hacer cosas mucho más prácticas, no foros de proveeduría, no tantas citas, proveeduría, contactos, match entre los que venden y los que compran, ¿no? Cómo acercar, resolver estos problemas de información en el mercado y escoger muy claramente a qué se salía al extranjero. Pues luego, porque es muy caro. Descentralizamos la promoción, un tema que antes no lo vivíamos porque no había crisis, pero resultó, salió la condición humana, es que si el secretario concentra las decisiones, o todo el mundo percibe que el secretario concentra las decisiones de a dónde se va a ir la empresa que llegó a tal o cual parte. Si se va a Mexicali, los de Tijuana piensan que algo le tocó hacer. Si se va a Tijuana, los de Mexicali piensan que el secretario no está con él. Si se va a Ensenada, entonces ese ambiente complejo de relaciones humanas que sale muy fuerte cuando hay crisis, lo resolvimos descentralizando. El secretario acompaña, acomoda, pero si el sector privado sabe hacer perfectamente bien la labor de promoción, ¿por qué tenemos que entrar al gobierno? Siempre practicamos que tanto gobierno como sea necesario, ¿no? Y no sé, porque además ni era negocio nuestro. Y lo único que pasaba cada que nos metíamos era siempre salir en la desconfianza. Entonces, donde la iniciativa privada podía hacer mejor las cosas, adelante. Pero al salirse el gobierno, pues entonces vimos que había muchos problemas con ese tema, ¿no? Porque muchos costos de esa promoción la llevan los gobiernos. Y entonces ese es un tema complicado. Porque te meten la decisión de volver a decidir dónde ponen los recursos escasos. Hasta dónde en promoción, hasta dónde en otros. Adelante. Y sobre todo en este contexto, nosotros un tema muy importante para nosotros fue el monitoreo de la información.
Nosotros decíamos siempre, cuando la inversión buscando destino está creciendo en el mundo, hay que salir a cacharla, a los aviones. Pero cuando la inversión no anda buscando destino y está cayendo, hay que venir a la portería, hay que defender. Uno sale. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, bueno, estas cosas van a seguir pasando porque el capital mundial está destruido. O sea, la crisis sí pasó. No es un tema de audacia, no es un tema de suspicacia, no es una abstracción. Se destruyó muchísimo capital mundial. Todavía estamos en que hay el capital mundial buscando destino de inversión está en 789 millones más o menos. O sea, de 1.200 a 800 millones prácticamente es la tercera parte. Vamos a pasar muchos años para que el monto de dinero mundial vuelva a su nivel, simple y sencillamente porque mucho de ese dinero era dinero de papel. Adelante. Y bueno, aquí ustedes pueden ver cómo fueron cayendo los indicadores de las inversiones extranjeras. Nosotros fuimos parte de todo, en todas partes ha pasado eso. Algunas regiones lograron salir adelante, pero no tanto, sí por la promoción, pero sobre todo por nuevas decisiones de mercado. Por ejemplo, el tema automotriz, que siempre se ha comentado mucho. Bueno, nosotros teníamos muy claro que había, a lo largo de los debates decían, ¿dónde estaba el secretario de Desarrollo Económico cuando Honda decidió irse a Guanajuato? Bueno, digo, a mí me pasa lo mismo que le pasa al secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato. Decían, ¿dónde está el secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato cuando Toyota decide reinvertir en Baja California? O cuando Hyundai decide quedarse en Baja California. No se puede culpar a los secretarios de Desarrollo Económico, los promotores, de las decisiones de las empresas. Las empresas que tienen claro que van a producir para el oeste americano, pues se instalan en Baja California o se instalan en Sonora, los que van al mercado del este y el oeste. Las empresas que van al mercado del país o al sureste o al sur del continente se instalan en el centro del país. Es más fácil tener proveeduría, hay más clientes potenciales, hay mejor distribución del ingreso. Tiene que ver con decisiones corporativas. Y eso es muy importante porque si yo me hubiera afanado por corretear a Honda, lo que hubiera gastado de recursos públicos y sería imposible competir con un plan de negocios está establecido sobre un tipo de mercado y una escala de producción pensada en ese traje. Pero así como sería inútil que un secretario del centro del país quisiera traerse a Hyundai y llevárselo allá porque ellos están pensando en el mercado del oeste americano. Y eso es muy importante porque si uno tiene claro, evita. Adelante. Hubo un fenómeno nuevo, nosotros leímos mucho indicador y negociábamos mucho con economía el tema. Siempre fue un tema vedado, pero porque eran pocos, nos ponían, siempre estuvimos compitiendo, a veces nos hacían competir a los estados con ese tema. Pero este indicador, para el 2012, el indicador de inversión extranjera directa mexicana que se invertía al extranjero, ya duplicaba a la inversión extranjera directa que entraba a México. Salía el doble del dinero mexicano en las grandes empresas al extranjero que el que entraba al país. Lo empezamos a ver cuando esta empresa FEMSA llegó y empezó a vender pequeñas empresas que tenía en Baja California, muy amables, nos avisaron, y uno de ellos, que resultó ser un viejo amigo ahí del pueblo de Guaymas, dice, qué gusto, fíjate que me voy a ir a Venezuela o Bogotá, pues ya me dijo, porque vamos a poner una empresa nueva allá, y estamos vendiendo, liquidando activos. Qué bueno. Para las orejas uno, empezaron a sacar recursos, porque así como estaba la crisis difícil para nosotros, también está difícil para todo el mundo y en todas partes había posibilidad de comprar más barato. Entonces empresas grandes nuestras empezaron a liquidar, nos generaban un problema regional o local, e invertían en Brasil, invertían en Argentina, invertían en varias partes, y a tal nivel llegó el asunto que pues cómo vamos a salir
el tema de crisis, buscando acomodar inversión en el extranjero, sí, pues el tema aquí no los paran, ¿eh? Y ese fue un tema que nuestro señor gobernador alguna vez lo llevó con el señor presidente y bueno, no nos fue muy bien en la discusión ahí, de la capital era libre, pero pues estábamos en un momento muy complicado porque nosotros veíamos que en Estados Unidos el que se salía del estado o del país le llamaban la atención, les pedían lealtad a las empresas. Oye, pues, ya sé que las empresas son negocios, pero nosotros te hemos dado esto, y lo vimos en muchos casos y muchos empresarios americanos nos decían eso. A mí me están pidiendo esto y yo tengo que corresponder. Y aquí batallamos en ver el tema. Adelante. En fin, un tema que para nosotros fue muy importante. Finalmente, algo que no nos pasaba, estábamos tan acostumbrados a crecer con el tema de la inversión extranjera, que se nos olvidó, hicimos abstracción de la inversión nacional y su importancia. Y los dólares son iguales de valiosos si son mexicanos o si son... Entonces empezamos a ver que con todas las políticas de atracción empezamos a mantener el ritmo de inversión. Nunca se nos cayó el ritmo de inversión global. Lo que pasó es que cambió la composición de ese capital. Más del 70% fue nacional, la gente sacó su dinero porque no había rendimientos, llegaron de otros estados y empezó a haber un flujo muy interesante. Adelante. Adelante. En fin, en el caso de la promoción de la inversión, para nosotros el tema fue exitoso desde el momento en que, a pesar de la crisis, no se nos cayó. De 1.935 millones anuales, lo manejamos en 2.158. A pesar de que cayó la inversión, nosotros siempre discutimos con los sectores involucrados que teníamos la inversión no se medía por el volumen de dólares que caía, sino por la participación que el Estado tenía en el total nacional. Esa era la medida de productividad, pero es difícil el tema porque hay sectores que viven de la venta o renta de espacios industriales, y eso es un sector fuerte a la hora de la gestión y la negociación. Y el tema de la inversión nacional es que aumentó. Y ese es un tema muy importante, es una gran oportunidad porque cultivar el empresariado local es vital. Qué bueno que vengan de fuera, maravilloso que sigan haciendo aportaciones. Yo creo que así debe seguir siendo y lo debemos seguir haciendo, pero nunca debemos claudicar a la necesidad de tener empresarialidad local, porque los empresarios locales viven aquí, los hijos se van a quedar aquí y se va a construir una clase empresarial local, y eso es vital para un desarrollo. No depende siempre del exterior. Siguen siendo válidas las lecciones vitales de economía, y que la inversión extranjera directa tenía que ser un complemento. Cuando deja de ser complemento, entonces estamos en una posición muy compleja, de mucha debilidad económica, que puede transformarse en una debilidad política más adelante, porque un gobernador presionado por inversionistas extranjeros, pues entonces ya no podría tener posibilidad de dar respuesta a necesidades de la gente que lo elige. Pero bueno, y ese es un tema muy importante de representatividad. Adelante. Y entonces el gobernador creó una subsecretaría de MIPYMES, y de nuevo entramos en el tema, era crisis, tuvimos que entrar en esta situación, y no era lo mismo formalizar que hacer los nuevos empresarios, atenderlos, o que ya apoyar los que estaban en cambio. Tuvimos que hacer una sectorización y empezamos a buscar aliados de todos tipos. Esta es más o menos la estructura. Adelante, adelante por favor. Y esta es nuestra estructura estratégica. El 99.5% de nuestras empresas son micro y pequeñas y medianas. Generan el 66% del empleo y el 45% del valor agregado. El 0.5% de las grandes empresas generan pocos empleos y se quedan con la mayor parte de la riqueza. A eso deben aspirar estas, pero estas necesitan procesos de acompañamiento gubernamental. Esas no. Esas tienen mucho dinero. Esas nos deben ayudar a los gobiernos locales a construir procesos, por ejemplo, de proveeduría. ¿Qué necesitan? Los famosos como SIS, ¿no? No, es que no puedo comprar esto porque el ISO, quién sabe qué, me lo pide que sea de por allá. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer
para que 4 empresas mías se incorporen en tu cadena de valor como proveedor. Y empezamos a lograrlo. ¿Cómo sí? Con el famoso ¿cómo sí? ¿Cómo sí? No, es que es muy difícil. Pues ¿cómo sí? Y entonces cuando íbamos a las giras íbamos a ver cómo sí. Y empezó a dar resultados, porque si uno hace la pregunta correcta, hay la respuesta correcta. Si uno nomás va de visita y se deja acariciar, pues, nos llevamos muy bien, pero no resolvimos nada, ¿no? Entonces empezamos a hacer en ese tema. No es muy fácil, pero sí da resultados. Adelante. Y entonces, pues ahora sí que igual como ustedes, con muy poco dinero, a buscar dinero federal. Nosotros siempre hemos pensado que la historia de este país sería diferente si el gobierno federal hubiera metido todos los recursos que tenía a la base empresarial micro y pequeña, sobre todo porque tienen una opinión social y política importante. Pero con el apoyo del gobierno federal empezamos a instrumentar y prácticamente apoyamos cerca de 28,000 micro y pequeñas empresas y de todo usamos, todos los recursos que había, a verlos, cómo se podían hacer más productivos. Adelante, por favor. Y entonces, pues, así como ven, desde apuntar bien con el Sistema Nacional de Garantías para que los bancos le prestaran sin garantías a las empresas y las pudiéramos ayudar, donde nos metíamos, antes no nos metíamos, hasta cómo formalizar microempresas en los repecos, ¿no? Que era todo un problema. Bueno, ahora se vuelve otro problema, ahora que han desaparecido los repecos, pero formalizar ayudaba a los indicadores inclusive. Adelante. Y de todo tipo. Y no perder la vista competitividad. Una reforma a la ley de fomento económico, una política de desarrollo empresarial, nunca perder el diálogo con los empresarios era vital, pero sobre todo, como señalaba ahorita el señor gobernador, cómo hacer efectiva la comunicación entre empresariado y academia, en un lenguaje nuevo si se quiere, ni el de los empresarios ni el de los académicos, uno nuevo. ¿En qué tipo de proyectos sí nos podemos aliar? Pues los fondos de innovación nos ayudaron, los fondos mixtos nos ayudaron, y este programa en la política de desarrollo empresarial donde se definen los sectores, los clústeres, los sectores estratégicos para poder apuntarse de recursos. La ley de mejora regulatoria siempre les interesa mucho a los empresarios ese tema, y sobre todo la ley de ciencia, tecnología e innovación. Es como nosotros siempre pensábamos, y el gobernador siempre lo decía así, esto debe ser como un buen matrimonio. Uno puede tener diferencias toda la vida, que se van a sostener porque estamos enamorados, ¿no? Pero no hay que perder el diálogo, nunca hay que perder el diálogo, platicar y platicar. Y la ley no solamente era una ley que servía para operar cosas, servía para mantenernos comunicados, para discutir, para ser amigos, para hacer concesiones, para muchas cosas, para mantener una comunicación, porque cuando hay confianza, aunque las cosas no salgan también como uno quiere, siempre hay una nueva oportunidad, y eso era vital. Adelante. Y entonces pues empezamos a destrabar con estos procesos y estos cambios, pues de 5 apoyos que hubo en 2 años, pues nos fuimos a 356 empresas apoyadas, nacionales, extranjeras, pequeñas, grandes, y fuimos metiendo, primero eran grandes extranjeros, luego eran medianos nacionales, y luego eran todas las nacionales, les dimos una ventaja, y las que exportaban nacionales era otra, y luego había unas por trámite, por cuestionario, y luego había unas de ciegos, ¿no? Que nomás por ser esto, ya iba directo a finanzas, y empezamos a hacer nuestra muy especial versión de una política fiscal que sí se podía. Por supuesto, nunca teníamos dinero, pero sacrificábamos la recolección. Siempre apuntando. Adelante. ¿Qué era la ley? Por ejemplo, exentábamos el impuesto sobre la nómina, al de 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? O exentábamos las instalaciones de agua. Ahí nos empezamos a dar cuenta de un tema que van a ver más adelante, que es el tema salarial, el tema de cómo están cambiando el tema del empleo y los salarios. Y pues con la mejora regulatoria nos empezamos a concentrar en eliminar trámites
concentrar el registro público de la propiedad se nos pareció piedra angular, porque ahí están todas las operaciones mercantiles, prácticamente se hacen en el registro público de la propiedad de comercio, y ahí empezamos a hacer otras cosas. Adelante, para no detenerme ahí. Este es cómo funciona nuestra política de desarrollo empresarial. Definimos vocaciones con base en insumo-producto, detectamos actividades, organizamos y empezamos a alinear. No todo salía tan bien como está aquí en la grafiquita, pero todo tenía un método. Y por ahí vamos trabajando juntos. Adelante. Pero algo que para nosotros fue muy importante, porque no lo traíamos como instrumento, fue los recursos del CONACYT, que antes se daban solamente para investigación, cómo se pudieron apuntar para cohesionar sectores empresariales y educativos. Tienen un potencial impresionante. Con 241 millones bajamos 692 y movilizamos 936 de la INPE. No le sacábamos un 5 a la iniciativa privada en esa materia. Y empezó a haber ganares. Y la gente lo empezó a entender. Y algunos académicos fueron, unos dijeron que no, por supuesto. Y algunos empresarios tampoco querían saber de los académicos, por lo que sea. Pero los que sí se unieron, empezaron a generar prácticas virtuosas, mejores prácticas. Y empezaron a jalar. Y la verdad, las cosas ahora no, antes iba el 100% de instituciones educativas. En la nueva forma en que lo organizamos, nomás el 2%. Construimos una infraestructura de museos, y el desarrollo empresarial prácticamente se fue al 68%, orientado a empresas micro, pequeñas y medianas 58% y grandes 42%. O sea, nunca le cerramos la puerta a la gran empresa, jamás. Lo que hicimos fue abrírsela a la pequeña. Nunca dejamos de escuchar a los grandes empresarios ni a los que tenían voz. Nomás abusamos nuestra sensibilidad, como decía el señor gobernador, y empezamos a escuchar a los que no tienen voz, pero que tienen muchas necesidades y no necesitan, ni siquiera necesitan oírlos para saber qué necesidades tienen. Y empezamos a sumar para todos. Adelante. Y bueno, ahí abrimos el Museo del Vino Guadalupe. Lo hicimos con el clúster de los vitivinícolas. Por ejemplo, no nos metimos con el clúster aeronáutico por una razón, porque está muy fuerte. Se organizaba mejor solito. Lo único que necesitaban de nosotros era un evento de proveeduría al año, pero ellos funcionaban tan bien que siempre dijimos, no, ¿para qué nos metemos? No, si ya están tan bien organizados. Donde quiera que nos pidan apoyo, los acompañamos, sobre todo en ferias en Europa, en el Paris Air Show o el otro evento en Inglaterra. Pero ellos empezaron, a lo mejor por su madurez, pero bueno, había otros sectores, por ejemplo, el de tecnologías de información. Ese sector siempre son de pequeñitos y es bien poderoso, genera muchísimo empleo y mucho valor agregado. No es fácil controlarlo porque pues, se mueve por internet y por redes y por la nube y por todas partes, no nos agarra uno, pero empezamos pues creo que les copiamos una iniciativa a ustedes aquí en Fit Center, algo por decir, nos fue muy bien con eso, ¿no? Algunas copiadas como los japoneses, no nos fue muy bien. Adelante. Y bueno, movimos toda la política de desarrollo empresarial hacia la innovación. La ley de ciencia, tecnología e innovación se incorporó al sector empresarial que antes no lo pelaba nadie en ese terreno, y empezamos pues a ver mucho dinero. Les pongo esa comparación. En un sexenio anterior se invirtió 64 millones de pesos. Es cuando el gobernante siente que pues sí los apoyo, pero cuando empieza a dar, pues miren los dónde se puede ir el gobernante. Adelante. Y entonces siempre la monitoreo en los índices de competitividad. Los íbamos viendo ahí, que el INCO, que el Tecnológico Monterrey, que el Doing Business, adelante, el estructural. Y a nosotros sí nos empezó a preocupar el monitoreo para ver cómo íbamos en los. Y el gobernador nos encargó arregláramos todas las variables de todos los índices de competitividad con todas las funciones, relacionadas con todas las funciones que se hacían en el gobierno. Y darle seguimiento a cada función del gobierno para ver cuál era la que nos ayudaba a mejorar una posición de índice de competitividad o quién no estaba haciendo su tarea.
estamos observando dentro del gobierno para que no bajara. Y la verdad es que nos funcionó. Adelante. Bueno, por ser una entidad fronteriza igual que ustedes, pues empezó, la crisis afectó la tasa de desempleo, como les había dicho ahorita. Aquello fue en materia de inversión. Y la influencia de nuestros fronterizos, con vecinos fronterizos, pues se fue notando. Adelante. Pero empezamos a tratar de seguir el tema y yo quiero comentarles algo que no está por demás. Cuando crece la curva de la población económicamente activa, entonces es que el desempleo se empieza a generar por migración. Cuando observamos el empleo por la población ocupada, quiere decir pérdida de trabajos, no se ganan trabajos. Entonces ustedes pueden ver la gráfica de California. Ustedes pueden ver cómo efectivamente el Estado perdió trabajos, competitividad, y cómo se fue recuperando poco a poco. Ahorita está en más 8,000. Acaban de llegar a una cifra positiva después de lo que perdieron. Pero nunca dejaron de migrar, pero sí, si ven esta línea, sí acentuaron su fenómeno migratorio, la migración cayó, ya no iban. Lo cual quiere decir que el tiempo moderno nos está planteando un tema nuevo, que la gente sí se comunica, que el internet sí permite una comunicación más expedita entre las gentes que quieren un lugar y las condiciones a las que quieren ir, que se enteran, que hay una percepción más dinámica. Y ustedes van a ver aquí cómo a nosotros nunca dejó de crecer el tema migratorio. Al principio no lo entendíamos con los problemas de desempleo que tenemos. ¿Por qué? De hecho, si ven, siempre el tema migratorio, pero nos superaba. Adelante. Entonces son dos formas del desempleo diferentes. Y nos fuimos yendo al tema de la migración. Entonces vimos los únicos datos disponibles, por ejemplo, los del 2010, después fue cambiando, ahorita les comento cómo llegaba la migración a Baja California. Y tenemos unos vasos comunicantes de sinaloenses. Prácticamente los sinaloenses son nuestra población mayoritaria en Baja California. Luego los sonorenses, y ahí van viendo. Pero había unos indicadores de que mostraban a estos sectores, a Oaxaca, Guerrero y Nayarit, que ya empezaban a preocuparnos. Adelante. Empezamos a mezclar o a cruzar información económica con información social y migratoria. Ahí de repente ya estábamos, la Secretaría de Desarrollo Social, trabajando juntos, porque estábamos teniendo, y le dimos seguimiento. Bueno, pues ustedes ven ahí sonorenses, el Tecate, Ensenada y Mexicali, pues somos la segunda corriente migratoria de Baja California. Es muy vieja. Es una corriente migratoria que inició desde mediados del siglo XIX. Creo que hay una familia Lugo fundando, en la foto esta de Los Ángeles, la fundación de Los Ángeles, ¿no? Algo así. En fin, ha habido una migración interesante. Adelante. Pero muy concentrada en Tijuana. Y empezamos a relacionar el índice de tendencia laboral con los estados de pobreza extrema moderada. Entonces volvimos a salir en segundo lugar como segundo destino que la gente pobre busca para ganar más. Y así nos íbamos yendo, ¿no? Seguir, no crean que era otro diario. Y bueno, como vimos la diferencia, el tema que comentaba el señor gobernador, la gente se entera que en algún lugar ganan más. Adelante, por favor. Y en esto pasó. En el periodo del 6 al 13, prácticamente a nivel nacional la gente que gana un salario mínimo se quedó igual. La gente que a nivel nacional ganaba más de 5 salarios mínimos disminuyó en 3.9. Pero en Baja California disminuimos en 13.6. ¿Por qué? Porque la gente, al pensar que en Baja California las cosas eran mejor, estaba llegando. Aquí hay un empleo, y si no hay empleo hay una política que te puede ayudar. Al llegar cada nuevo personaje, lo que hacía era presionar los salarios a la baja. Y lo que los atraía en un inicio era lo que estaba presionando el salario a la baja. Entonces, finalmente, en un proceso de decisiones atomizadas, todas ellas,
pues se fue construyendo este famoso efecto Todarwin. La gente deja un sueldo seguro, aunque sea por un sueldo bajo, aunque sea muy seguro, por un sueldo esperado mayor, aunque sea arriesgado o aunque sepa que va a ser desempleo. Y empezamos a ver un problema severo en medio de un debate de que hoy no funciona la política, por eso usted, y lo comento porque he notado que la tasa de desempleo va creciendo aquí. No tiene que ver con la ineficiencia de las políticas públicas que se están implementando, tiene que ver con que en los últimos años Sonora empezó a materializar estas imágenes de que está yendo mejor, de que hay mejores empleos, y entonces está llegando muchísima gente. No dudaría que hasta de Baja California estén volviendo algunos de ellos. Porque después a la hora del debate no es fácil explicar. Pues si usted está yendo también porque tiene esta tasa de desempleo tan alta. Pues realmente por eso. Eso es lo que pasó en el mundo. Los estados que están bien están generando mucho desempleo. ¿Por qué? Porque la gente llega a buscar. Y los estados que están mal traen tasas del 1%, del 2%, entonces parecería que son estados de éxito keynesianos. Los estados de bajo nivel de desempleo son estados fallidos. Adelante. Adelante también, por favor. Adelante. En fin, con este tipo de políticas, ustedes ven, siempre hubo un debate, ¿cómo tardaron en recuperar el nivel de empleo? El truco es recuperarlo. La mayor parte de los estados del país no lo están recuperando. Y en el mundo tampoco. Los estados que están recuperando empleos son estados que tuvieron capacidad. No más que ahora todas esas recuperaciones van a ser el costo de una tasa de desempleo mayor. Ese es un cambio estructural que hay que estudiar más, por supuesto. Adelante. Y nos movimos con metas, siempre metas. Aunque parezca una locura y un dato suelto, metas. Vamos por 50,000 empleos, vamos por los que sea, vaya, pero con metas, siempre con metas, es bien importante. Y hay una cosa muy importante, sumen los del seguro, particularmente los urbanos, que son los más estables, pero también sumen todos los que generen las pequeñas y medianas empresas. El artículo 13 de la ley federal, la ley del Seguro Social, establece que no están obligados a ser asegurados todas las empresas familiares, empresas, personas físicas con actividad empresarial. Hay un montón de excepciones que, como no se contabiliza el seguro, luego no las contabilizamos y luego el debate público nos dan palo con ellas, pero la ley lo permite. Entonces todas las empresas pequeñas que fuimos formando las fuimos sumando. No sé qué va a pasar en el futuro, pero la ley lo establece así. Y la sectorización. Nosotros siempre llevamos este tema. Como pueden ver, todavía para el 2012, final de 2012, la gran empresa nos seguía debiendo empleos. Es curioso, las empresas sí crecieron, su productividad creció, pero su empleo no. Entonces lo compensamos con micro y con pequeño, y a veces con mediano. Cuando las empresas grandes empezaron a recuperarse, que ha sido prácticamente a partir del último tercio del año pasado, entonces ya empezamos a ver. Por eso creo que en los tiempos modernos no vale o no es conveniente hacer una apuesta a una sola política. Uno tiene que tener varias políticas, porque si una se le atora por cambios en los corporativos que luego no controlamos en los estados, pues tiene uno que tener el tema social. Adelante. Y aquí diario empezamos a publicar, si tienes trabajo, porque a pesar de las tasas crecían, siempre había letreros buscando gente atrás. Las tasas de desempleo crecían y las empresas no conseguían trabajadores. Adelante. Y bueno, aquí van a ver los temas del empleo, los dejo ahí. Adelante, por favor. Retos para terminar. Yo voy a insistir, es cierto que, y lo viví todos los días, no es fácil ser secretario de Desarrollo Económico viniendo del sector académico, ¿no? Bueno, aparentemente los académicos no sabemos nada de eso. Yo siempre me moví en economía empresarial, pero en fin, esos temas. Pero una cosa que no hay que dejar, independientemente de dónde provenga el secretario de Desarrollo Económico, es tener muy claras las diferencias entre desarrollo regional y nacional. Tiene que haber coordinación con gobierno federal, porque
medidas iguales para desiguales no funcionan y somos tremendamente desiguales en este país, en Estados Unidos, en Canadá. Nadie va a levantar la bandera regional si no somos las regiones. Eso es un hecho. Los proyectos de triple hélice son un arma bien poderosa. Yo sé que podemos seguir debatiendo horas sobre este tema, pero el día que dejemos de debatir y nos pongamos a probar cómo sí se puede, van a ver cómo se logran cosas. Es increíble la productividad que se puede hacer con proyectos de triple hélice. Los flujos migratorios. Yo creo que así como yo les platico la experiencia bajacaliforniana, cómo empezamos a manejar ese tema para absorber migración a través de pequeñas empresas, yo creo que Sonora también va, por los avances que ha hecho en su modelo de industrialización, va a empezar a sentir la fuerza de la migración de otras comunidades que no tienen esas oportunidades. Sinaloa, por alguna razón, está generando demasiada migración, más allá de lo que hubiéramos estado esperando normalmente, y seguramente el primer destino de los sinaloenses será Sonora. Llegan hasta Baja California, pero seguro pasan por aquí. Y la política de desarrollo empresarial es muy importante, sobre todo para definir en qué proyectos van a trabajar ahorita, como lo están haciendo ustedes, en cuáles nos vamos a preparar, en cuáles vamos a empezar a platicar, y sobre todo cuáles vamos a empezar a incubar, o cuáles queremos incubar hacia el futuro. Finalmente, nada de la política pública funciona si no hay un ambiente de unidad, y sobre todo en un tema que ahora yo lo tengo más claro, es un tema de unidad en torno al liderazgo. Y en los estados, porque son economías regionales pequeñas, finalmente los estados somos economías pequeñas en relación a la nación a la que pertenecemos. Nomás puede haber un liderazgo, y cuando las crisis son la prioridad, resolver las crisis y los temas del bienestar son la prioridad de una región, el único liderazgo posible tiene que ser del gobernador. Tiene que haber momentos en que todos los sectores sociales, de muchas formas, no iré más allá, sepan reconocer un tema de prioridad y urgencia de un tema de contienda política, y eso es bien importante. Cuando se resuelve el tema de prioridad, los indicadores empiezan a recuperarse, y cuando los indicadores empiezan a recuperarse, la política es un ejercicio sano, positivo, creativo, ¿no?, de mucha imaginación, que no es igual cuando no hay unidad, porque la unidad que no se tiene en torno a un liderazgo en un periodo de recuperación de crisis es una unidad que tampoco se va a tener después de que haya un proceso electoral. Por eso creo que los procesos electorales que hemos vivido en nuestro mundo moderno, ustedes habrán visto que, pues, salvo el de Barack Obama, todos los gobiernos nacionales donde se explotó la crisis con fines políticos, siendo no un problema político o no siendo un problema político, terminó porque donde había gobiernos de derecha, cambiaron por izquierda, había de izquierda, cambiaron de derecha. La verdad de las cosas es que hay momentos en la historia como este que estamos viviendo en que las crisis económicas tienen que resolverse con unidad y liderazgo. No son temas políticos, y cuando se meten a la política con fines de buscar alternancias u otro tipo, finalmente pues se malentienden las cosas, y se pueden recibir reciprocidades no pedidas en el futuro. Es muy importante para las sociedades locales particularmente que los liderazgos de los gobernadores, no lo digo solamente porque el señor gobernador está aquí, que es un gran líder, sino porque los momentos que se viven en la sociedad moderna hacen necesario que todas las sociedades reflexionemos y que entonces apuntemos en una sola dirección con un solo liderazgo. Una vez resueltos los aspectos básicos de la economía y las nuevas directrices que puede seguir, entonces la política es un ejercicio muy sano, muy bonito, y que, pues, genera la participación y la emoción que a todos nos gusta. Pero
Yo con esta experiencia cerraría una vivencia que tuvimos nosotros en tomar un solo liderazgo, que finalmente no solamente pasamos, todos los gobiernos de hoy sudamos, cuando nos quedamos ahí sudamos el tema que vamos a pasar la prueba de la seguridad, la prueba de la economía, que son los temas más fuertes en todas las comunidades locales. Y hay evaluaciones estadísticas, hay evaluaciones económicas, hay evaluaciones empresariales, pero hay evaluaciones también electorales. Y finalmente, si se logra construir una adecuada proyección de que las cosas se están haciendo bien, con sensibilidad, con inclusión, con preocupación, pues entonces todas las pruebas se saben. Cuando estaba en la universidad siempre pensé que el mundo de la economía se movía al margen de la política y de otro. Pero la verdad las cosas es que cada ser humano es un ser económico, un ser político, un ser social, y tiene muchas facetas a la hora de manifestarse. E independientemente de la forma en que crea, dependiendo del tamaño de la participación y cómo se incorporen los procesos de cambio y gestión bajo el liderazgo del líder natural de cada economía local, de cada estado en nuestro caso, pues entonces se pueden dar procesos nuevos, generosos, de mayor poder regional para la hora de negociar y coordinarse con las federaciones. Mientras seamos sociedades regionales divididas, pues tendremos negociaciones débiles y divididas con el poder central. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo listo a sus intervenciones.